Bienvenido Federico Castromil, muchas gracias. La primera vez en Nada que Ver, ¿no? Es verdad, la primera vez. Te felicito por el estudio maravilloso, la verdad. Muchas gracias. Bueno, y por un tema que es muy importante, porque el inquilino que está del otro lado, ¿qué le tenemos que decir? ¿Qué año complicado? ¿Qué vida complicada, Sí. por favor? Vamos a hablar de alquileres. Sí. ¿Qué información tiene que saber hoy el inquilino? Sí, un país complicado, pensemos que tenemos ya un cepo casi crónico, no hay crédito hipotecario, una inflación de hace mucho tiempo que es galopante, devaluación todos los años, el sector inmobiliario ya desde mediados del 2018 viene en caída y no pudiéndose levantar, y obviamente a veces para la gente lo único que tiene más posibilidad de acceso es los alquileres, y encima un año con pandemia y con tantas regulaciones, lo que sucedió entre el decreto Claro. que ahora se levanta, pero en su momento pensemos que fue un decreto donde se extendieron los contratos, se prohibieron los desalojos, Sí. que fue en marzo del 2020, en plena pandemia. En ese momento, bueno, había un fuego, había que apagarlo de alguna manera y se hizo ese decreto, pero un año y pico más tarde continuar. No, y era importante porque la gente realmente no tenía para pagar. La pandemia se llevó puesto todo, por supuesto. Al principio estaba muy bien y era una herramienta para darle un marco quizás a temas que cuando estamos nosotros, que somos los corredores inmobiliarios, Sí. en general buscamos ese equilibrio y no hubo prácticamente conflicto, hubo muy poco porcentaje de problemas. Mirá qué bueno. Pero sí en los casos que no interveníamos, porque no es un monopolio, esto es una opción y Obvio. podés elegir entre propietario e inquilino directamente alquilar. En esos casos sí hubo más inconvenientes y ese decreto en su primer momento le dio ese marco. El tema es que 6 meses después quizás ya habíamos pasado ese incendio inicial donde había que en ese momento tratar de buscar una manera de apagarlo, en cambio de empezar a buscar y diferenciar entre los inquilinos que realmente lo necesitaban y lo estaban pasando mal, Sí. con respecto a los que quizás no se le había tocado el sueldo, pues estaban en relación de dependencia, se continuó ese decreto. ¿Y ahora cómo se continúa? Porque durante un año no se pueden subir los alquileres, o ahora ya sí. Bueno, ahora 1 de abril se termina este decreto que comenzó hace un año atrás, y bueno, tendremos que desactivar porque van a empezar a vencer todos los contratos juntos, y bueno, y ese es un problema que tenemos que desactivar como si fuera una bomba nosotros como corredores inmobiliarios, porque los propietarios vienen con una propiedad que no pueden disponer hace un montón de tiempo y teniendo que financiar de alguna manera al inquilino a tasa prácticamente cero en los escalonamientos que le tenía que deber a lo largo del 2020, y los inquilinos que teniendo que no poder, los que tienen realmente problemas no pueden afrontarlo y van a tener que afrontar no solamente el alquiler nuevo, sino que lo que deben antes. Entonces quizás lo que hay que hacer es obviamente debería el Estado con una política de desendeudamiento para los inquilinos que realmente lo necesitan, con una tasa cero podría ser y demás, para que puedan salir de esto, y a los propietarios algún incentivo de desgravación impositiva, porque no dejan de ser argentinos que invierten en el país y que tienen la peor rentabilidad de la historia. Y esto es lo que yo tengo amigos que estaban buscando, por ejemplo, departamentos y no se consiguen porque están todos los departamentos a la venta. ¿Sucede esto que hoy por hoy las que tienen propiedades no lo quieren alquilar, entonces los alquileres están por las nubes? Mira, el otro día hablaba con la gerencia de Zonaprop y tenía el 29% de las publicidades de alquiler pasaron a venta. 29%. 29%, es decir, mucho, sí, es mucho porque, bueno, justamente el exceso de regulaciones y la poca rentabilidad, y en un marco de tanta incertidumbre donde se iba renovando este decreto, metiéndose en los contratos vigentes, los propietarios claramente no tienen que uno tiene que seducir a la gente para que invierta en su propio país, y me parece que el sector inmobiliario mueve un montón, cientos de rubros, y habría que cuidarlo un poco más. Pero esto no es una cuestión de color político, porque esto no sucede estamos mucho hablando tiempo, de política, solamente lo que estamos hablando es qué va a pasar a partir de ahora del 1 de abril. O sea, cada dueño, cada propietario puede disponer de su departamento y lo puede aumentar, o sea... Sí, a partir del 1 de abril los contratos que habían vencido en todo el 2020 y hasta ese día van a poder van a terminar todos esos contratos juntos, y a partir de ahí, bueno, empezarán o renegociación de un contrato nuevo entre inquilino y propietario actual, o la posibilidad de disponer para ponerlo a la venta, ¿no? O a otro inquilino. Los contratos, ¿por qué son de 3 años? Porque lo que yo pienso es, en un país tan raro, si son 3 años, en el segundo y tercer año, por ahí, no sé, el propietario me lo sube a triple. ¿Por qué tan grandes
¿Y qué va a pasar en los segundo y tercer año? Bueno, hay que entender que hay dos partes. Entonces, quizás los inquilinos buscan esa proyección porque hacer una mudanza cada 2 años y demás genera costos, genera incertidumbre, inseguridad, es su vivienda y es lógico. El problema es lo que dijiste vos. En un país donde hay una inflación tremenda y que no se sabe lo que va a pasar en 2 meses, hacer un contrato a 3 años no es el momento. Yo creo que tenemos que ir hacia un lado de un país mucho más estable y a un contrato donde no haya tanto movimiento, pero no es el momento con una inflación de 2 dígitos para arriba, y si soy elegante, ¿no? Pero digo, cuando vos no tenés una inflación de 1 dígito es imposible extender los contratos, porque si no le das esa inseguridad al propietario, que encima le estás poniendo un solo índice para indexar el contrato, pues estás poniéndole un índice anual que lo va a determinar el Banco Central entre el promedio entre el salario y la inflación, que nadie sabe lo que va a decir. Entonces, ni siquiera le diste la posibilidad a las partes a ponerse de acuerdo, que sí sucede en los casos de oficinas o comercios, pero no en los de destino habitacional. Que en esos casos, si hubiese dejado librado a las partes, como estaba haciendo hasta ahora, los contratos venían muy bien, los contratos estaban siempre por debajo de la inflación. Con estas medidas y con estas regulaciones, cayó la oferta, y obviamente cuando hay menos oferta, como cualquier mercado, lo que hace es bueno, subir los valores, ¿no? Y hubo un exceso de demanda y eso es lo que está pasando. Y ahora el valor se fue todo por las nubes en departamentos, o sea, ¿quién regula eso? No, ¿lo están regulando? Por suerte perdimos de regulación en lo que digo, sí. no, los contratos nuevos es lo único que prácticamente no tocaron, porque ahora, viste, a veces se meten en tantas regulaciones que yo digo, en broma, falta que te digan cómo tenés que decorar tu casa de acuerdo al Feng Shui. Escuchaba la señora del arte de vivir y digo, te van a decir cómo tenés que vivir dentro de tu propia casa. No, me parece que cuando una cosa está bien, cuando hay algunas ciertas modificaciones, algunas cosas puntuales como podría estar, pero otra cosa es cuando hay un exceso y te metes demasiado, como sucedió en este último tiempo con los alquileres. A mí me dio como una sensación rara, porque la otra vez una persona me dijo, en otras partes de Europa u otros lados del mundo, lo que se hace es 3 o 4 personas alquilan habitaciones, dice, porque es imposible alquilar un departamento en otras partes del mundo solo. ¿Argentina está yendo a eso? Mirá, no sé hasta dónde estamos yendo, porque no hay ninguna política, me parece, apuntada al sector inmobiliario para ir hacia un lugar. Es decir, no hay nada. Es decir, somos uno de los pocos países del mundo que no tiene crédito hipotecario, ni creo que ni importa. No hay una política tampoco para construcción en alquiler, porque podría el Estado decir, construimos un montón de inmuebles para alquilar, pero no, creo que el Estado se da cuenta de que ni siquiera es negocio para ellos y no lo hacen. Entonces, está como bastante librado al azar, y después encima te dicen, no, pero te regulamos a ver cómo tienen que ser las condiciones, y bueno, y eso perjudica en una situación donde la rentabilidad que no hay que perderse, que esto no deja de ser inversión de privados, que si no le sirve, invierten en otra cosa. Entonces, no, o se van del país, o se llevan el dinero, venden las propiedades y se van del país. A mí ahora cuando me decían esto va a aumentar los alquileres, yo decía, lo peor es que lo van a pasar a la venta, ¿entendés? Porque esto que está pasando, este 29%, lo peor es que cuando el propietario se siente que bueno, que se te está metiendo cada vez más control, esa voracidad fiscal, y no le da resultado, y encima hay tantos problemas. Cuando tenés un problema, que son, por suerte, muy pocos casos que se judicializan, pero los casos que sucede son eternos. Entonces el propietario dice, mira, prefiero venderlo, quedarme con la plata y listo. Entonces tenemos que tratar de que eso no suceda, y me parece que no es tan difícil. Ahora en la construcción se está haciendo un blanqueo, una desgravación impositiva para los nuevos, para los edificios de pozo y que están construyéndose. Me parece que estaría bueno hacer lo mismo en el usado, para esa persona que es el que ahorró, de esa persona a pie, que pudo ahorrar a lo largo de sus años, y que compre ese departamentito para tener una renta que lo ayude a fin de mes con su jubilación o con su sueldo, ¿no? Federico Castromil es uno de los dueños de las inmobiliarias más prestigiosas de Argentina, con muchísimos años de trayectoria. Fede, ¿qué recomendarías a la gente hoy que está muy desesperada? ¿Qué le decís? ¿Cuál es el último mensaje? Porque nos tenemos que ir. ¿Qué le decís que haga? A ver, que no se pelee la clase media contra la clase media, que no deja de ser, acá no hay unos buenos y unos malos, acá somos todos argentinos, y tratemos de entendernos y tratar de llegar a acuerdos. Nosotros como corredores inmobiliarios buscamos esa igualdad cuando no la hay, ese equilibrio entre las partes, así que tratemos de escucharnos y frenar la pelota en estos momentos de caos. Igual
tiraste 2 o 3 cosas que yo digo que si alguna persona en política lo estuvo escuchando, ojo, me encantaron esas 3 cosas de hay que ayudar. Muchísimas gracias, Fede. Carita, Placer haberte placer tenido. verte acá. Sos amigo de la casa, así que, Gracias. bueno.